de lo que la última clase hemos visto. Hemos hablado de lo que es la función normal de la pared vascular, de los componentes que esta pared tiene, de la importancia de las células endoteliales al cumplir funciones no solamente antiinflamatorias, al evitar la adherencia de los leucocitos y evitar la inflamación local, sino que también cumple funciones relacionadas a lo que es evitar la formación de coágulos, la agregación plaquetaria y también con la capacidad de poder producir una serie de sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras, tiene la mayor predisposición por tener un resultado final que es la vasodilatación. Entonces, las células endoteliales son antiinflamatorias, son antitrombóticas, son también con un predominio vasodilatador al margen de la función de barrera que cumple al limitar el contenido intravascular. Cuando estas células endoteliales se alteran, son el principal mecanismo por el cual se produce la formación de la placa aterosclerótica y participa también otra célula que es muy importante, que es la célula del músculo liso, que migra de la capa media y termina a nivel subendotelial produciendo y además desencadenando más inflamación y produciendo lo que es una serie de productos del tejido conectivo, colágeno, elastina, que forman parte de la placa fibrosa del ateroma. Entonces, una vez que se produce el daño en la pared vascular, empezamos con diferentes estadios de esta patología. Estos estadios incluyen primero la estría lipídica, que es una alteración que se presenta de manera no fisiológica, digámoslo así, a partir de una determinada edad, predomina en los grandes vasos y eventualmente puede facilitar o se puede extender en otros territorios vasculares relacionados a una serie de factores que vamos a ver más adelante, como factores de riesgo, sean modificables o no modificables de la aterosclerosis. La estría lipídica, eventualmente la progresión de la placa, la formación de una placa que puede progresar y tiene como último estadio la disminución del lumen intravascular, puede progresar hasta obstruir gran parte de la luz del vaso sanguíneo y la posibilidad de que esta placa pueda ser vulnerable, es decir, que pueda sufrir una serie de accidentes que son y que veremos, que hemos revisado, la rotura de la placa, la erosión de la placa o la misma hemorragia intraplaca, una hemorragia que van a ocasionar los accidentes de placa y los eventos agudos, como es el síndrome coronarico, el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares. Entonces, de esta forma, hemos visto estos estadios de la placa de la aterosclerosis, la estría adiposa, la placa aterosclerótica, que tiene un componente adiposo y eventualmente se va adquiriendo una placa más fibrosa, más resistente y la posibilidad de que sufra un accidente, una fisura, una ruptura o una hemorragia intraplaca. La estría lipídica, la progresión de la placa, la disminución del lumen vascular, que es la característica más importante por la cual desencadena la signosintomatología. Estos van a ser pacientes que van a presentar signos y síntomas de la disminución de la luz vascular. Ahí tenemos la angina estable, el dolor precordial que mejora con el reposo, con la medicación, la claudicación intermitente, que es el dolor al caminar durante un determinado trayecto, que mejora con el reposo también. Y la rotura, que ya es un accidente de placa, es un evento agudo y puede ser la oclusión total de este vaso, la falta de flujo sanguíneo y la formación de zonas necróticas en estos tejidos. Ahí está el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular, la embolia, y también tenemos en otros territorios la trombosis mesentérica, la trombosis de las extremidades también. Bueno, hemos visto cuáles son las características de cada una de estas etapas, la estría lipídica, y al fin hemos visto también
¿De qué forma inicia este cuadro? Y empieza con la disfunción endotelial. La disfunción endotelial que se produce ya sea porque estas células endoteliales son sometidas a una serie de situaciones que producen estrés, sean físicas o sean químicas, situaciones que producen o irritan las células endoteliales y las activan. Eh, Cuando hablamos de que las células endoteliales están activadas, son aquellas células que han perdido sus propiedades normales de evitar la coagulación, evitar la inflamación, facilitar la vasodilatación. Entonces todo eso se va al otro extremo, en donde produce más inflamación, se convierte en un territorio que forma trombos y que puede formar émbolos y un territorio que no regula bien su vasoconstricción. Dentro de las situaciones de estrés, la del estrés físico, que es estas fuerzas físicas, la más importante es la hipertensión arterial. Habíamos visto que los trayectos arteriales que no tienen tantas ramificaciones son las que menos aterosclerosis van a sufrir y aquellas que tienen más bifurcaciones van a presentar más fácilmente aterosclerosis. Y eso es porque en las zonas de bifurcación se va a producir con mayor facilidad esa situación de estrés físico. El flujo de sangre que va a causar su bifurcación va a ocasionar un estrés físico en esas células endoteliales. Eh, Estrés físico, estrés químico, la activación de las células endoteliales y que pierdan sus capacidades o sus funciones normales. Al perder la barrera de la célula endotelial, ingresan las lipoproteínas y una vez que están dentro de las lipoproteínas, estas pueden sufrir una serie de cambios, cambios y las convierten en LDL modificado. Este LDL modificado es porque estas lipoproteínas se oxidan, pueden sufrir glucosilación y ya son moléculas de LDL que están atrapadas por debajo del endotelio. Tienen que de algunas formas ser procesadas, facilitan el reclutamiento de los glóbulos blancos y estos, especialmente los monocitos, se convierten en macrófagos, los ingieren y eso produce las células inflamatorias, las células espumosas, que son aquellas que empiezan a ingerir las moléculas de LDL modificadas. Son células que no tienen un mecanismo de retroalimentación negativa, por lo que ingieren hasta que se desencadena un mecanismo de necrosis o apoptosis y ya se conforma una placa con tejido necrótico en su centro, formado por estas células espumosas que han ido a terminar formando un núcleo necrótico. No solamente se produce la disfunción endotelial, la migración de los LDLs, de las lipoproteínas, su modificación en oxidación, glucosilación, han migrado los monocitos, los leucocitos, están desencadenando un proceso inflamatorio, han formado macrófagos que ingieren este LDL, sino que también las células de músculo liso terminan ingresando a nivel subendotelial y produciendo la matriz extracelular. Esta matriz extracelular tiene la finalidad de, digámoslo así, contener este centro necrótico que es altamente trombogénico y producen una serie de sustancias para formar esta placa en una placa fibrosa. Y esto puede progresar, disminuir la luz vascular. Los eventos agudos ya saben que se produce por un accidente de placa. Eh, los accidentes de placa están mejor explicados aquí. Esta placa puede tener dos posibilidades. Una de ellas es que sea una placa estable y otra que sea vulnerable. La diferencia es que en una de ellas predomina eh, la función de degradación de la matriz extracelular. Entonces hay un equilibrio entre producir y degradar matriz extracelular. En aquella placa en la cual predomina la degradación, va a ocasionar que sea una placa que tenga una cubierta más delgada y que pueda sufrir fácilmente erosión o ruptura. Mientras que si predomina una etapa o la proliferación o secreción de tejido extracelular, va a ser más bien una placa estable, la cual difícil o no va a presentar un accidente de placa.
Entonces ahí tenemos las placas estables y otras vulnerables. Miren que no siempre está relacionada a una placa que sea evidentemente grande, que esté disminuyendo la luz vascular. No siempre significa que sea una placa con alto riesgo de que pueda sufrir un evento agudo, ¿no? Muchas veces son placas estables, fibrosadas, bien recubiertas. Entonces, la clínica que produce es por disminución de la luz. Y otras placas sí, que a veces son más pequeñas, no están estrechando tanto la luz, pero son vulnerables porque está predominando un efecto de degradación del tejido extracelular y esto facilita que pueda producir una fisura, una erosión y producir un evento agudo. Entonces, no siempre está relacionado al tipo de placa, la posibilidad de que presenten un accidente en esta misma placa. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de la aterosclerosis? Las crónicas, las que disminuyen la luz vascular. Las agudas. Las agudas son aquellas que se van a producir por rotura o erosión de la placa y la posibilidad de que se formen trombos. Se expone ese núcleo altamente trombogénico, se forma un trombo en esta placa y pues, se puede producir la oclusión total del vaso y producir un evento agudo que en el corazón es un infarto agudo de miocardio, en el mesenterio es un infarto mesentérico, o tiene otra alternativa, es que este trombo no sea completamente oclusivo y que simplemente termine incorporándose a la placa y ocasionando un aumento de la lesión en el volumen, ¿no? Se vuelve más grande, ha tenido una erosión, se ha formado un trombo, no ha ocluido totalmente la luz y ese trombo se ha adherido y se ha introducido dentro de la placa y se ha formado una placa de un volumen más grande. La otra posibilidad es las hemorragias dentro de la placa, por la rotura de la microvasculatura que existe dentro de ella. Ese núcleo necrótico también tiene microcirculación que le está otorgando un flujo sanguíneo. Estas pueden causar hemorragias y esto también puede ocasionar una limitación de la luz del vaso sanguíneo como un evento agudo. La posibilidad de que se produzcan embolias, un accidente de placa, se forma un trombo, tal vez no es completamente oclusivo o tal vez sí es oclusivo, pero en algún momento puede liberarse y producir fragmentos del ateroma hacia las porciones más distales. Y por último, que estas placas ateroscleróticas tienen en la vecindad células endoteliales que han perdido su capacidad, se han atrofiado y eso ocasiona que al perder su tejido elástico, la capa media, puedan tener una pared que fácilmente se puede dilatar. Entonces, las estructuras vecinas a la placa son tejidos con pérdida de la elasticidad y que facilita la formación de aneurismas. Eh, de todo esto resulta que las complicaciones que puede presentar la aterosclerosis se presentan por el estrechamiento del vaso, por la placa fibrosa que va creciendo, por la ulceración o ruptura de placa, un evento agudo, un accidente de placa, infarto agudo de miocardio, la hemorragia dentro de la placa que produce disminución de la luz vascular, la formación de trombos o émbolos que se pueden liberar y ir o migrar hacia tejidos más distales. Y por último, que alrededor de las placas ateroscleróticas el tejido se dilata, pierde elasticidad y puede formar aneurismas. Es por eso que uno de los tipos de aneurisma más frecuentes es el aneurisma de la aorta abdominal en las personas mayores, que se ha presentado porque la aorta tiene diferentes trayectos con aterosclerosis y los otros tejidos que están en la vecindad han perdido su tejido elástico, se han empezado a dilatar, una combinación de placas ateroscleróticas y aneurismas. ¿Cuáles van a ser, aquí hemos quedado, cuáles van a ser los factores de riesgo para la aterosclerosis? Aquellos factores que facilitan la disfunción endotelial, la migración de células de músculo liso, la migración de LDL dentro de lo que es el espacio subendotelial. Estos factores de riesgo ateroscleróticos nos vamos a dividir en aquellos que son no modificables y aquellos modificables relacionados a la capacidad que tenemos para poder
intervenir en estos y corregirlos. Dentro de los factores de riesgo modificables tenemos a las dislipidemias, el aumento de triglicéridos, el aumento de colesterol en sus fracciones como la LDL, va a ocasionar que predispone, es un factor de riesgo para disfunción endotelial. El tabaquismo, la hipertensión que hemos visto que aumenta el estrés físico de los vasos sanguíneos, especialmente de esos vasos que tienen múltiples ramificaciones. Hay más estrés en el momento de la ramificación y de la división del flujo. Son células con estrés físico, por lo cual la hipertensión también es un factor de riesgo modificable de aterosclerosis, la diabetes y los trastornos asociados a ella, ¿no? Entonces ahí está la dislipidemia, la hipertensión siempre van juntos y el sedentarismo también como factores de riesgo que podemos modificar para evitar la aterosclerosis. Los no modificables, la edad avanzada, es algo que se va a presentar con más frecuencia en pacientes mayores, ¿no? Sea indiferente a los factores de riesgo modificables. Es más frecuente en pacientes del género masculino y también la herencia es muy importante. La posibilidad de que en la familia existan pacientes que hayan hecho o un infarto agudo de miocardio o que tengan otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, son factores de riesgo que muchas veces no van a ser modificables. Dentro de los antecedentes familiares es un factor no modificable muy importante que debemos tomar en cuenta para prevenir esta patología, ¿no? Prevenir modificando los factores que sí podemos tener una conducta ante ellos, como por ejemplo la dislipidemia, evitar las concentraciones aumentadas de lípidos en sangre que aumentan el riesgo de la formación de la aterosclerosis. El tener valores superiores de 240 del colesterol total está relacionado a la formación de placas ateroscleróticas y a la migración del LDL, que es el colesterol malo, por debajo del endotelio. Entonces, también se ha relacionado con los triglicéridos, no solamente el colesterol, también los triglicéridos, la hipertrigliceridemia son factores modificables que podemos evitar para la formación de placas ateroscleróticas. El tabaquismo lo han relacionado con la predisposición a sufrir aterosclerosis y obviamente con todas sus complicaciones, la cardiopatía isquémica, problemas mesentéricos, problemas relacionados a vasculopatía periférica o a nivel del tejido o del sistema nervioso central. Eh, Esto que produce el tabaquismo actúa de diferentes formas. Los tóxicos que producen disfunción endotelial, estrés oxidativo, y la disfunción endotelial sabemos que es el inicio a que pierdan sus propiedades que son tan importantes. La hipertensión es una hipertensión mal controlada, va a ocasionar un estrés físico constante en las células endoteliales y va a ocasionar que pierdan sus funciones, disfunción endotelial, activación de las células endoteliales. ¿Qué más en relación a lo que es la hipertensión? Hemos visto que produce ese estrés físico, especialmente en los vasos sanguíneos, en donde se produce la bifurcación, pero también las sustancias relacionadas a la hipertensión arterial, como es la secreción de la angiotensina 2, que es cuando hablemos de hipertensión, vamos a ver qué importante es el eje renina-angiotensina aldosterona. También actúa como un potente vasoconstrictor, es un estimulante de estrés oxidativo y también facilita la formación de ateromas, ¿no? También una molécula altamente inflamatoria. La diabetes, si recuerdan, el LDL, si es un paciente diabético, va a sufrir glucosilación enzimática y la misma tendencia a esta glucosilación va a ocasionar que el LDL modificado facilite la inflamación, la protrombosis. El síndrome metabólico, que lo vamos a ver bien al final, es un tema también que debemos revisar.
Esta es la relación o la asociación de múltiples patologías. El síndrome metabólico son pacientes que tienen la predisposición a tener gran cantidad de patologías metabólicas, hipertensión, diabetes, dislipidemia, y todo esto en su conjunto facilita la aterosclerosis por diferentes mecanismos. El sedentarismo, el mismo hecho del sedentarismo, el poco realizar ejercicio físico, facilita también lo que es la disfunción endotelial, no tanto por el sedentarismo, sino por la asociación que tiene con la dislipidemia, el sobrepeso, lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina tiene un potente efecto vasodilatador. Si existe una resistencia a la insulina, estamos facilitando un efecto vasoconstrictor a nivel endotelial, a nivel vascular, perdón. Y algunas condiciones estrogénicas eh, que explica el por qué en muchas ocasiones aumenta el riesgo de aterosclerosis en un grupo de la población del sexo femenino, y está relacionada a la protección que le brindan los estrógenos, eh, que es evitar la formación de ateromas. Por eso que es más frecuente en el sexo masculino, y llegado a la menopausia y estos cambios hormonales, la pérdida de la ateroprotección que le daba a los estrógenos ocasiona que ya a una determinada edad sea frecuente la aterosclerosis tanto en el sexo masculino como también en el sexo femenino. Entonces, bueno, entonces todos estos factores, algunos son modificables, algunos sí podemos evitar. Todos estos factores que actúan para facilitar la aterosclerosis, lo actúan produciendo disfunción endotelial. Es el paso inicial para la formación de la aterosclerosis. La disfunción endotelial puede ser por un estrés físico, un estrés químico, que ocasiona que pierdan sus propiedades antiinflamatorias, vasodilatadoras, anticoagulantes. Cuando estas propiedades se pierden, se pierde la función de barrera, desencadena el ingreso de lipoproteínas, su oxidación, su glucosilación, estimula mayor inflamación y se adhieren leucocitos, ingresan leucocitos, monocitos, se convierten en células espumosas, fagocitan el LDL y ya forman un tejido necrótico. Todo esto estimula que las células de músculo liso ingresen y forman una placa que en un principio es una placa estable, pero que puede sufrir eventualmente un accidente de placa. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar aquí. Espero que esta parte haya quedado clara para que podamos hablar ahora de lo que es los eventos agudos, específicamente del síndrome coronario agudo, ya conociendo cuál es el origen, la aterosclerosis que se presenta en nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias por participar. Nos vemos el día de mañana para empezar ese nuevo tema. Tengan buen día.